la otra cosa que le quería comentar, que eran dos cosas. Una es que muy loco, muy raro, estaba orando el día lunes, estaba en mi casa, y en la piscina de repente veo algo nadar. Veo nadar algo, o sea, no podía creer, digo, que estará ahí en mi casa nadando, no sé qué era, una cosa muy interesante. Y bueno, había unas lluvias muy grandes aquí no sé cuántos de ustedes estuvieron o bien por esta zona, disculpen el sonido, pero hubo yo no voy a decir un diluvio, ¿no? Pero fue una cosa impresionante, que llovió mucho, mucho. Siempre pensamos que después de Sukkot llueve mucho porque vimos por lluvias. Obviamente estamos hablando de lluvias en Israel y no esperábamos que de repente las lluvias vayan a ser justo acá, por acá. Pero siempre se da, o a mí se me dio muchas veces, que en la época de diluvio, o sea, la época de la Parashat Noach, siempre hay una lluvia, pero súper impresionante. Les voy a compartir ya que estamos acá, porque a mí me pareció súper loco y me pareció muy lindo poder brindarles incluso a ustedes, porque lo compartí con algunos amigos, no lo puse en Facebook ni nada, pero les voy a compartir este videíto para que vean qué loco. O sea, miren. No sé si pueden llegar a verlo, lo voy a tocar de vuelta por si no me creen. A mí me pareció muy loco eso. Y bueno, lo vimos nadar ahí, lo dejamos. Algunos pensaban que era un renacuajo o que se iba a convertir en sapo. Se lo comenté a la persona que limpia mi piscina. Dijo, en su vida, en 17, no sé cuántos años, realmente no lo ha visto. O sea, que haya un pez en una piscina. ¿Cómo llegó ahí? Dijo, alguien te lo puse. ¿Quién me va a poner un pez en la piscina? ¿Cómo puede ser que me esté poniendo un pez en la piscina? Me pareció muy loco. Bueno, lamentablemente sí les quiero compartir que el pececito después de un día apareció muerto, está acá. No es para impresionarlo ni nada, solamente que quería mostrarles bueno, no sobrevivió. Marcela me dijo que de repente no iba a sobrevivir con el tema del cloro y eso. Eso también me dejó reflexionando obviamente muchísimo qué es lo que estamos respirando y qué es lo que está entrando en nuestro cuerpo y en nosotros mismos cada vez que entramos en una piscina con esa cantidad de cloros y este pobrecito bagre o catfish, no sé cómo se le llamaría, o sea, no sobrevivió la piscina. Me pareció algo interesante para mostrarles. Especialmente en esta época de pandemia, porque es impresionante, o sea, no de pandemia, perdón, de la lluvia que hubo y en la para allá de esta semana. Me pareció algo totalmente alocado. Pero bueno, quería compartirlo con todos, espero hayan podido. Yo pensé y dije, wow, imagínense, o sea, que estamos en la época del diluvio. Imagínense que de repente hay una especie de movida de vientos. Y después mi hermano me compartió que sí, parece que sí hay unos vientos fuertes y unas mareas fuertes con unas tides, ¿no? Como unas corrientes y la luna parece que está influenciando mucho en la marea y eso hace que de repente se despliegue una cantidad de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Como de repente que la lluvia con un viento huracanado de repente aparezca, ahora que caiga justo en una piscina, porque cualquier cosa que se lleva a un tornado o un huracán puede pasar desapercibido y puede caer de repente en otro lado, pero justo cayó en una piscina y estaba, pues vivió sus últimos días en mí, yo lo recogí, lo enterré, le canté el Malé Rajamim y con todo el respeto de la creación le pedí perdón a Dios por no haberlo sacado antes y haberlo llevado de repente a un lago. Pero me pareció muy interesante. Ahora, esto me deja pensando en algo que sí tiene que ver con la segunda cosa que quería compartir con ustedes, que es el tema del hábitat, ¿no? O sea, este pececito lo sacaron de su hábitat y de repente apareció en mi piscina, que es totalmente otro hábitat. Estoy pensando que tenía unas notas acá que
a la otra clase la di en la sinagoga, que es parte de lo que quería compartir con ustedes también. La sinagoga es un lugar donde realmente yo estuve en la oficina todos los días del año hasta que se empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo empecé, como muchos de ustedes y mucha gente en el mundo, a trabajar desde casa. Ahora, justo estábamos arreglando algo, no había luz en la sinagoga y estábamos arreglando algunas cositas de sonido en el Beit Knesset, en la sinagoga, en el santuario principal. Y entonces me tocó, no me daba para volver a la casa y para dar la clase de Conversations with the Clergy en inglés, lo tuve que hacer desde la sinagoga, bueno, pedí prestaba una camarita y lo hice desde allá. Pero me sentía extraño, porque este es el lugar donde realmente yo hago mi clase, bueno, unos rinconcitos acá que tengo yo en la casa, este ha sido como lo de las últimas veces, y me siento cómodo, y porque en los últimos 7 meses he estado, o sea, he hecho de mi casa mi oficina, y aquí tengo mis micrófonos, y tengo mis computadoras, y mis interfaces de sonido, y mi piano, y mi guitarra, y tengo todo lo que necesito, y me sentía como incómodo en mi propia oficina, me pareció un poco raro, pero pensaba en eso, el tema de la incomodidad, de cómo te puedes sentir vos cuando te sacan de tu hábitat. Y estaba pensando en el pececito cómo te sentirías, cómo se sentiría ese pececito que lo sacaron de su hábitat, ya sea por una cuestión natural o porque se fue. Ahora, natural puede ser de muchas cosas. Nosotros, como seres humanos en el mundo entero, estamos totalmente sacados de nuestro hábitat, en muchos aspectos. Estamos sacados porque no entendemos, o sea, cómo es que ciertos lugares que habitábamos o que habituábamos ya no podemos habituar más. Ya sean restaurantes, ya sea la escuela para los chicos, ya sea las oficinas para nosotros, ya sea la gente que iba a la sinagoga, por ejemplo, por hablar de algo judío, iba a las sinagogas a orar, a rezar, a mantener su plegaria, y ya no puede asistir tampoco. Y si puede asistir es diferente, porque también hay que asistir. Antes usábamos kippah y usábamos talit, y ahora es una máscara. Y otros un shield acá, ¿no? Como una especie de escudo. Entonces, como que de repente muchas cosas se nos han movido y no todo es lo mismo. Ya no nos damos la mano, ya ahora nos damos el codo. Hoy una persona me quiso decir, ha sido un gusto trabajar contigo y todo lo que he hecho, te lo digo con palabra de hombre, con palabra de ser humano, y me da la mano, que lógicamente uno hacía cuando estrechaba sus manos, y lo hacen en todos los tratados de paz, y lo hace uno cuando dice va a dar sus palabras. El estrecho de mano significa algo, es mi palabra. Y hoy no le puedo dar tampoco eso, entonces el besito con el codo, la mano con el codo, con el piecito, y hoy ya no podemos, no que no podemos, sino que nos cuidamos y los cuidamos, entonces nos damos la oportunidad de no tener que hacer ese tipo de contacto físico. Entonces pienso, me sentía como me sentía en la sinagoga cuando estaba en la oficina. Me gusta, de repente, o sea, la mayoría de las veces me gusta ser honesto conmigo mismo y con todo, ¿no? Entonces, pensaba de repente en la Parashat Noah. O sea, pensaba cómo se sentiría Noah, cómo se sentirían los animales que estaban con Noah, cómo se sentirían la esposa y sus hijos y sus nueras. O sea, que de repente tenían que pasar a tener una vida normal, común y corriente, a pesar de que describe la Torá que estaba lleno de maldad y oscuridad, y que toda la población y la humanidad en esa época era desastrosa, y por eso Dios encuentra este ser humano íntegro y como un justo entre entre su generación. Ya más allá no voy a ponerme a discutir ahora si él era mejor o peor que Abraham, o Abraham era mejor o peor que Moshe. Cada uno era una generación diferente, y realmente no, o sea, estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, entonces eso es importante para poder saber. Ahora, ok. Entonces, pues a veces no sé si les pasó a ustedes, porque pensamos, ahora yo apenas empecé con el tema de la parashá de Noah, lo primero que se me vino a la cabeza, más que todo, ¿qué es? Exactamente, es el tema de la cuarentena. Me imagino a ustedes le habrá pasado algo parecido. Porque son 40 días, y estos 40 días aparecen en todos lados, y 40 días años en el desierto, y 40 días de ayuno, si
si se te cae una Torá, y 40 días y noche de que a ir a recibir al Sinai, no una, sino dos, sino tres veces, y 40 días para crear un embrión, o sea, para que el feto se cree como un embrión y se cree como una especie de vida, ¿sí? 40, o sea, que se pone de medidas para la mikve, 40 está, pero en todos lados, ¿sí? En muchos lados. Y acá no fue diferente, en la historia de Noah tenemos 40, y de ahí sale la palabra cuarentena. Para yo no me investigué y tampoco soy un erudito en el tema de los 40, hay muchas más cosas en el tema de los 40, pero no es la conversación de hoy. Pero sí me llamó la atención, obviamente, pensando en un diluvio, una destrucción del mundo, más que una destrucción para poder recrear el mundo, porque no es lo mismo decir una destrucción total que decir vamos a destruir para generar de vuelta. Es como cuando estás haciendo un castillo de arena en la playa, todo muy lindo, y decís, pum, voy a destruir para volver a generar. Estás en tu casa y decís, ¿sabes qué? Vamos a bajar todas estas paredes para poder volver a construir. Para los que somos argentinos, se destruyó la AMIA, una destrucción tremenda en el año 1934, y se hubo una decisión con protestas y con discusiones y hubo mucha controversia de volver a construir, ¿sí?, en el mismo lugar donde se destruyó la AMIA. De por sí hoy la AMIA, el edificio está en el mismo lugar donde se destruyó. Hace un ratito vi, o ayer a la noche o hoy a la mañana, de nuestros amigos y compañeros que tanto queremos acá, la familia Benchimol, donde una tragedia de que su hijo fue chocado por un carro, y al final, lamentablemente, Zichrono Libraja Sholem pasó a la eternidad. Zichrono Libraja, ellos están empezando ahora a imprimir el libro del Tania, que es un libro de misticismo muy importante, con muchas enseñanzas, y lo fueron a hacer al mismo lugar donde fue el choque. Uno piensa, ¿qué podría llegar a pensar una persona que haga una cosa así? ¿Qué podría pensar en Argentina que hagan la AMIA, o sea, en el mismo lugar donde fue él? ¿Sí? Entonces, es interesante porque es para pensarlo, no es tanto la clase de hoy, pero pensar el tema que una cosa es destruir por destruir y otra cosa es que la destrucción pueda recrear. Y esto es parte de también lo que nos pasa en nuestras vidas en general. Porque a la vez que Noah va a la Teiba, y ahora vamos a hablar de lo que es la Teiba y algunos aspectos de la Teiba, a la hora de que Noah va a la Teiba, ¿sí? Y pensemos nosotros cómo nos sentiríamos si fuéramos nosotros Noah. Se está destruyendo un mundo alrededor para poder crear una nueva versión de la creación. Este tema de renovarnos, de recrearnos, lo hablamos muchas veces. Y aparece muchas veces esta temática en el año también. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tenés que destruir todo lo como lo conoces para poder recrear, para poder generar una nueva creación? Nos pasa mucho. Nosotros, que los que nos divorciamos, creo que sabemos también que podemos pasar por esas cosas muchas veces. Se nos destruye todo un mundo a veces. Yo les cuento una anécdota personal que al punto de se destruyen a veces los mundos, que la casa en donde yo vivía con la mamá de mis hijos, con mis hijos, no solo se terminó vendiendo para poder crear la separación en general, sino que terminó demoliéndose. O sea, no todas las casas que se venden terminan demoliéndose. Yo no, las casas que vendí no conocí una vez, ya era demolido, ni siquiera la casa mía en Argentina, donde yo nací, donde yo crecí. Fue reformado adentro un poquito, pero demolerse. Y tengo una foto con mis hijos, una visita mía a Boston, donde llegamos al pozo de ver que acá era nuestra casa donde nosotros vivimos, donde sí pasamos muchas cosas hermosas, otras no tan hermosas, pero donde ahí estaba el patio donde corría, demolida. O sea, si hablando de que se te puede destruir, desmoronar un mundo entero alrededor tuyo cuando hay una separación, cuando hay una especie de destrucción de ciertas cosas, o te desapegás de ciertos mundos,
o te desapegás de cierta gente, es como un efecto dominó y se empieza a desmoronar ciertas cosas. En mi caso habrá sido tan fuerte que al punto que yo terminé en otro estado, con nuevas amistades, las viejas amistades no quedaron. Conozco muchas historias de esa manera, que empieza a demorarse mucho. Entonces, a veces tenemos ese apego de querer seguir con ciertas cosas que no nos hacen bien. ¿Sí? Entonces, a Dios no le hacía bien esa humanidad y esa creación, porque no iba a poder servirle en el mundo, porque cuentan por ahí de muchos midrashim de que se levantaban todos los días a crear el mal. Lo único que querían era crear el mal, se levantaban realmente a escupir contra el otro, la yanarra y etcétera, todos los todo lo que quieran. Y nada de eso servía, ni le servía a Dios como tener una sociedad con este tipo de humanidad que realmente no servía para nada. Entonces pensemos, tenemos la cuarentena, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó en la cuarentena? Nos pasaron varias cosas a nosotros. Pensemos un poquito, nos pasó a nosotros y ahora vamos a relacionarlo con Noah. Llegó la cuarentena y nos dejaron a todos encerrados adentro de las casas, acá donde estamos. Ahora, el día a día nos tocó muchas cosas impresionantes. Miro para afuera porque estoy hablando del diluvio y de repente veo unas nubes que iba a ser larga otra lluvia. Y confieso que hoy saqué el azúcar por primera vez, tantos días de lluvia que tenía que se secar un poco. Pero bueno, eso me gusta dejar el azúcar, en una época la dejaba hasta Hanukkah. Pero bueno, entonces el tema es que nos empezamos a encerrar, nos tenemos encerrados, y nos toca toparnos con la realidad. Toparnos con una realidad que tal vez veníamos evadiendo. ¿Qué significa esto? De repente, antes yo iba a trabajar a las 8, o mi esposa iba a trabajar a las 7, a las 8, lo que fuera, y volvíamos a las 7, a las 6, 7, 8, depende de qué familia, diferentes familias. Algunas familias tienen la mujer que se queda en la casa, a veces el hombre se queda en la casa, a veces en otro tipo de relaciones, pues uno de las parejas se queda en la casa, otro se queda en la casa. La cuestión es que, obviamente, por una razón u otra, o por el trabajo en sí, o por las excusas del ir al gimnasio, las cosas, pero no es que veíamos tantas veces en el día. No eran tantas horas las que pasábamos juntos, y si la pasábamos juntos, entonces a veces era cocinar, o era cenar de repente, o mirar la televisión, tampoco tenés mucha comunicación, porque mientras estás mirando una película, pues mejor, viste, como estás hablando, shh, que se escuche, ¿sí? Entonces, si esto lo miramos desde el punto de vista familiar, nos está tocando, o nos tocó ya por los últimos 7 meses, enfrentarnos a una realidad que es tener que conversar con la persona con la que vivís. Tener que de repente hablar con tus hijos. Uy, de repente te enteraste quiénes son los maestros de tus hijos y de repente te enteraste que a tu esposa le gusta el color rojo y no el color azul. Y de repente te enteraste de un montón de cosas que no se hacían en la casa. O todas las que se hacían y vos no estabas. Y de repente te tuviste que dar cuenta de tantas cosas, de las buenas y de las que no son muy buenas y de las que no te gustaría ni siquiera haberlas visto. De repente tenías que compartir espacios y tenías que hacer shh a la gente si tenías una reunión. De repente tenías que vestirte de una manera y de repente te pasó un montón de cosas. ¿Qué es lo que te pasó a vos? A uno de ustedes tal vez vive solo y se tuvo que encontrar con uno mismo también, porque ese también es un lado positivo de la vida, o negativo para algunos, tener que hablar con vos mismo, tener que mirarte al espejo y hablar con vos mismo, y estar con vos mismo, todo el tiempo con vos mismo sin tener que estar en la excusa de hacer otras tareas que te mantienen ocupado, entonces no te dejan el silencio. Entonces pensaba en la cuarentena, y pensaba en la cuarentena, la primera cuarentena, por lo menos bíblica, que es la que reconocemos nosotros como la primera en el mundo, por lo menos que tenemos una narrativa, y es la de Noah. Y piensen en los animales también sacados de su hábitat. ¿Qué puedo haber pensado? ¿Y qué significa convivir entre ellos? Sin hablar de que si iban al baño o no iban al baño y todo eso, lo que uno se puede estar pensando y imaginando, o sea, en ciencia ficción. Entonces nos quedan muchas cosas en la cabeza. Entonces las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Y cómo nos estamos tratando a nosotros mismos? ¿Y cómo nos estamos tratando entre
nuestra familia y los integrantes de nuestra familia. Nos estamos respetando. Aprendí a respetar, aprendí a que me respetaran. ¿Qué significa respetar? Y son tantas preguntas que nos hacemos. Pero no es casualidad. Para mí las casualidades no existen. Pero que tanta cantidad de divorcios durante estos últimos 7 meses, tan más que divorcios en sí, aplicaciones que hayan llegado a la corte de pedidos de divorcio. Porque la realidad es que no te hablabas con tu semejante, no te hablabas con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja. No te hablabas con tus hijos, ya no aguantás más. Porque evadías. Al punto que no te aguantás vos mismo como sos. ¿Cuántos de ustedes no han generado tantos cambios a partir? ¿Qué le habrá sucedido a Noah? ¿Será que Noah también, a pesar de ser righteous y a pesar de ser el tzadik tamim, el justo íntegro, sólido, que era entre su gente, estaba pegado de muchas de estas porquerías que había alrededor también? Porque se pega. Si vos te mantenés con gente que se la pasa criticando, entonces algo se te va a pegar y podés ser la persona más justa y más... En algún momento se te pega. Y podés pensar de que tenemos el lashon hara, de que no hablar mal de otra gente, y vos que estudiás y que tenés Torah y tenés luz, pero te juntás con gente que es así, y lo único que hacen es despotricar y hablar mal de otro, hablar de todos menos de ellos mismos, se te pega. Se pega, se pega. Y puede ser el más valiente y el Hulk, y puede ser Superman, y se pega. Y tenés un grupo de gente que se la pasa fumando marihuana y dándose con cocaína y en algún momento puede que caigas. Es tan tentador a veces que puede que caigas. Y tenés un grupito de gente que todos los sábados de la noche se le gusta ir a beber. Yo tenía un grupito, ¿sí? Cuando yo estaba en la secundaria, que me invitaban siempre los sábados, era para ir a emborracharse. Me emborraché una sola vez en mi vida. Y adrede, a propósito, lo hice con dos amigos súper sanos. Si me están mirando, ellos sabrán quiénes son. Teníamos 15 años, compramos esas petacas que llamamos petacas. Nos tomamos ahí, asqueroso, ¿no? O sea, era como que vamos a tomar este antídoto, esta poción, o sea, este veneno, o sea, a pensar de que sabemos que es malo, no nos gusta, para ver qué se siente estar borracho, porque no lo íbamos a hacer de otra manera. A la mañana siguiente que habla el dolor de cabeza, la vomitada y todo asqueroso. No, es eso. Pero yo me acuerdo de ese grupo, a mí me invitaba siempre y yo no iba. Y yo no iba directamente, no solo porque trabajaba, sino que tampoco no iba. No era lo que yo quería. A mí era mejor gustarme, a cantar cositas, y a jugar al truco y las cositas que nos gustaba hacer a nosotros. Pero pensemos que a pesar de eso, ¿no será que también Noah, dentro de la escoria que había, era lo mejor que había? Y dentro de lo que mejor había, tenía que rescatar lo único que le quedaba, porque recrear todo el mundo no hubiera sido lo mismo. Pero tenía que dejar algún simiente, tenía que dejar a alguien que pudiera tener más hijos. Y de todo lo malo que había, de repente estaba Noah. Y Noah tenía cosas que tenía que hacer, entonces Noah le tocó una cuarentena. Una limpieza de todos lados, y ya que no estaba alrededor de toda esa escoria, y no estaba alrededor de toda esa porquería y esa oscuridad y esa maldad que había alrededor de él constantemente, le tocó casi verse con él mismo, verse con su esposa constantemente. Entonces me pregunto yo, de todo lo que vivíamos antes de esta pandemia y nos tocó ahora reflexionar en tantas cosas, cambiar en tantas cosas, ser flexible en tantas cosas, porque si no lo éramos y no lo somos, pero perdemos, o sea, y si nos caemos y se nos cae el mundo del todo como es. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Si esto es de alguna forma una cuarentena larga ya, porque lo vamos a multiplicar por 3 o 4 o 5, ¿sí? ¿Qué es lo que nos toca? Y te pregunto a vos, me pregunto a mí, ¿qué es lo que tenemos, lo que nos toca a nosotros? Limpiar de las cosas que no nos servían antes. El rabino Roisman habló en su prédica, en su sermón de Rosh Hashanah, habló mucho sobre este tema.
Antes decía que sí a appointments y a reuniones y cosas que ni siquiera quería estar. Quizás por compromiso lo hacía y ya no. Porque por algunas veces decir que sí, yo dejaba también a mi familia atrás, que también es muy importante en mi vida. Y ahora que la tengo todo el tiempo conmigo, yo sé que es tan importante en mi familia. Yo tengo mi familia de la sinagoga y tengo mi familia, tengo varias familias, ¿sí? Entonces, pensemos relacionándonos con Noah, cómo era nuestro mundo antes y qué es lo que ya no nos sirve. Y yo sé que lo hablamos mucho en Rosh Hashanah, Yom Kippur, y la época de Lul, y la Teshuvah, y la Selijot y todo. Pero seguimos. Y esa limpieza de ese diluvio, esa agua, esas aguas son purificadoras. Porque no solo esas aguas eran trullantes, eran de esas mareas fuertes y constantes, pero estaban limpiando. El agua limpia, por eso cuando vamos a la mikve, que viene la palabra mekabé, de esperanza, ¿no? Como hope, como tikvah, de esperar que hay un cambio, una transformación, una transición. Las aguas limpias, siempre supimos que las aguas son para limpiarnos. Pero cuando estamos con muchas cositas, como llamamos las klipot, como lo llamamos en la Kabbalah, ¿sí? Que nos mantienen así como que nos cubren la luz de nuestra alma, ¿sí? Todo eso, como esos layers. Entonces, la mikve a veces nos ayuda a limpiarnos. Tal es así que en el cristianismo eso también lo siguieron incluso después del judaísmo. Entonces, estas son cosas para tener en mente de qué puede llegar a ser lo que es la cuarentena para nosotros también. La importancia también de cuidarnos entre todos. La importancia de cuidar al que tenés al lado. No hay por qué llegar a ese divorcio o o aplicaciones a divorcios. No hay por qué tener que encerrarme en el cuarto o inventarme algo nuevo para poder salir. Enfrentate a esa persona que tenés al lado porque esa persona, y lo hablamos la semana pasada, especialmente si tenés una pareja, Dios te hizo, ¿sí? Es el que necesitó, te hizo, te creó enfrente tuyo una ayuda. Esa es tu pareja. A veces son los hijos también. Entonces, usalo como una ayuda, no lo veas como una amenaza. Pero cuidémonos entre los unos y los otros. Es la única forma de llegar a tierra sanos y salvos. Imagínense qué peleas pudieron haber adentro ahí en esos 40 días y 40 noches en el diluvio durante eso. Ahora hablemos un poquito de lo que es la Teivá. ¿Sí? Lo que es, hablamos del tema de la Teivá, que llamamos el arca. Una de las cosas que tenemos con el arca, y sabemos, es que el arca no tiene timón. El arca no es como no es un bote, no es una lancha, no es un barco. La teivá, las dos veces que aparece la palabra teivá, por lo menos en la Torah, ¿sí? Tenemos la teivá de Moshe, que lo llamamos como el Moisés, le pusimos el nombre, ¿no? Como un basket, como una canasta, y tenemos la teivá esta, que es del arca de Noah. Las dos veces que aparecen se dan cuenta que en realidad el único que manejaba ese timón era Shem, era Dios, ¿verdad? ¿Sí? Moshe estaba en el Nilo, a la deriva, y Noah a la deriva. O sea, una teivá es algo que flota, pero no tiene marinero, no tiene, o sea, un capitán, no hay timón, no hay motor. Ahí el que manda es Dios. Y eso es importante para nuestra vida, porque nosotros podemos creer que tenemos todas las destrezas. Alguna gente cree que con el dinero lo puede hacer todo. Alguna gente cree que porque tiene mucho conocimiento también lo puede hacer todo y tiene mucha intelectualidad y con eso llega a muchos lados. Alguna gente cree que tiene mucha fuerza, ¿sí? Músculos, y con eso también puede llegar a todos lados. Con la violencia, tal vez. O incluso usar esa fuerza para otras cosas. Entonces, mucha gente cree por diferentes destrezas o habilidades que tiene en su vida, puede llegar al destino que uno quiere. Y a veces no es así. Miren ahora, estamos en la pandemia, coronavirus, ya nos habían dicho que con todo el conocimiento que tenía, la ciencia, la tecnología y todo lo que tenemos, pues que íbamos a llevar a algún lado. ¿Y qué pasó? Pues todavía no veo una vacuna,
¿sí? No quiero ser pesimista ni nada, pero quiero que entendamos que hay cosas que no tenemos control. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? El pensar que no tenemos control, el saber peor, no solo pensarlo, el sentir que no tenemos el control de todo. Es muy duro porque nosotros nos agarramos de todo, de ideas, de creencias, nos agarramos, o sea, de lo que podemos para, no para poder tener control sobre ciertas cosas. Entonces yo me agarro a este cable, ¿sí? Para pensar que tengo por lo menos el control de poder doblarlo, de hacerle así, de darlo vuelta, lo que sé. Tengo control sobre mis hijos. Parecemos que tenemos nosotros como padres que tenemos control sobre nuestros hijos. Y la verdad, ni siquiera tenemos control. ¿Sí? Y te das cuenta cuando van creciendo que ya no tenés el control sobre ellos tampoco. Querés manipularlos y hacerles sentir que tenés el control, pero no siempre tenés el control sobre ellos. Ah, bueno, entonces si no me hablas, entonces yo no te doy plata, entonces yo no te pago no sé qué, y no lo otro. Entonces empezamos con el tema de los trueques, la manipulación y la extorsión, y unos a los otros, y queremos controlarnos. En realidad, tampoco. Cada ser humano tiene su propio libre albedrío de muchas cosas. Ahora, el tema este es muy claro. La Teifá no tiene marinero, ni capitán, ni timón, ni motor. Y el que cuida todo y el que maneja todo era Dios. Y para Moisés está como un bebé ahí, y para Miriam, la hermana, dejarlo ahí significaba tener un alto conocimiento, un alto nivel de fe. Y lo mismo pasa con Noah. Digo, entre que vas a destruir el mundo y me voy a tener acá, me meto acá en la arca y a ver qué hacemos. Para los animales también sienten, no se crean que no somos los únicos que podemos sentir y tener ese tipo de cosas. Entonces, dice Nahum Sarna, un académico muy importante, que hizo un comentario muy importante al Tanaj en la publicación del JPS, del Jewish Publication Service, creo que es, Society, perdón. Dice que el término teivá o arca, ¿sí? Sugiere como una especie de caja también, ¿sí? Tiene varias, van a ver antes que terminemos que la palabra teivá puede significar varias cosas, entre ellas una caja, ¿sí? Como hecha como de madera, así como una cajita, cuando uno hace las cajitas de madera, que flota, que puede flotar sobre el agua sin tener cualquier tipo de servicio de navegación, ni GPS, ni GPS, ni marino, como dije antes. Entonces no necesita no necesita de gente que lo pueda manejar. Entonces la Teiva, la idea es que enfatiza la idea de que el destino nuestro, o de los ocupantes de esa Teiva, en este caso si es nuestra propia Teiva, en nuestra propia vida, ¿sí? Donde nosotros nos refugiamos como ese lugar de protección, entonces estamos a la deriva y ya estamos o sea, en las manos de Dios, ¿sí? Y que no depende del atributo ni de las habilidades que nosotros podamos tener como seres humanos. Por lo contrario, dice Nahum Sarna, que en las historias de los héroes de la Mesopotamia, de las historias de la Mesopotamia, ellos realmente construyen en esas historias barcos sólidos, normales, pero que están empleados y están manejados por gente o navegadores. Esa es la diferencia entre la Teiva nuestra y el héroe de nuestra película, que es Noah, ¿sí? Para una cosita que no habíamos hablado, es que después de estos 40 días, esta cuarentena, Noah no termina muy bien. Yo no sé lo que pasó ahí adentro porque no se cuenta, ¿sí? Pero Noah, o sea, está no sé, tiene tantas cosas encima, tanto problema, o sea, mentales, que termina embriagado y uno de los hijos le falta el respeto, o sea que la verdad que no es que terminó súper bien esa historia tampoco, en ese sentido. Y la pregunta es cómo vamos a terminar nosotros y cómo estamos ahora. Yo creo que a todos la pandemia y el COVID y el coronavirus nos está afectando a todos de alguna manera u otra. Yo pasé por varios lados, porque claro, a mí me gusta hablar de mí en el sentido de para contarles a ustedes y ser honesto con mi audiencia y la gente que me está escuchando en este momento. La pandemia afecta, ¿sí? Momentos de muchas preguntas, de mucha reflexión, momentos de no aguanto más, momentos de que me quiero quitar todo y salir disparado y no poder estar más en la contención,
momentos sí, de tener que verte la cara todo el tiempo con tu esposa y con tus hijos y qué haces. Momentos en los que yo no puedo, o sea, hace 7 meses que no puedo ir a llegarme a Boston para poder ver a mis hijos, incluso cuando quiero sacar un ticket de avión, mis hijos tienen miedo también. Ahora en Boston, por ejemplo, en Massachusetts, como en otros lugares, acaban de cerrar las escuelas presenciales y están en online. Todas estas cosas afectan. Uno cree que no y hay que seguir adelante, hay que seguir remando, hay que seguir en la teivá, hay que seguir orando, pero sí afectan. Entonces la pregunta es cómo vamos a terminar y salir de todo esto. ¿Vamos a embriagarnos? ¿Vamos a salir festejando como locos o vamos a aprender algo de todo esto? ¿Qué es? ¿Cómo vas a salir? Vos te hiciste esa pregunta. ¿Cómo vas a salir vos de esta? Vamos a aprender algo de lo que hicimos, lo que nos aprendimos a respetarnos, ¿sí? Vamos a salir corriendo. Vamos a salir disparados a cualquier lado o vamos a realmente usar todo lo que aprendimos. Estas colaboraciones que hay en Facebook constante entre colegas de todo tipo de rubro, de todo tipo de área y en todo tipo de materia. ¿Va a seguir eso o vamos a volver al individualismo que teníamos antes? ¿O es solo un mirage, esa palabra? Un espejismo? ¿O es un espejismo de que ahora somos todos buenos porque es la pandemia y esto es lo bueno y lo lindo que hacer y queremos que todo el mundo nos vea que estamos compartiendo y yo con otro Hassan y el otro con otro Hassan y todos acá muy lindo y el otro se entrevista al otro? ¿Todo esto va a desaparecer? ¿Era un espejismo? ¿O vamos a volver al individualismo? ¿O esto nos va a servir para poder ser mejores seres humanos y mejores personas? Es una buena pregunta para hacerse entre todos. Bien. Otra de las cosas que habla el tema de la teivá, que dice que la teivá también es importante, o sea, tiene una conexión con respecto al tema de la plegaria y del habla, o sea, del discurso que tenemos, ¿sí? Porque teivá significa, como les dijimos, puede ser como esta cajita, puede ser, ¿viste? Donde guardamos la cajita donde se guardan las joyas, puede ser todo tipo de cajitas, así como hecha a mano. La palabra también puede ser arca, como la traducimos generalmente. La palabra teivá también puede significar palabra, ¿sí? La palabra, como en inglés, word, palabra. En el ámbito musical puede significar un compás, por ejemplo. En el ámbito rabínico, sabemos, puede significar el holiark, ¿sí? O sea, el Aronas Kodesh. Pero aparte de eso, ustedes nos enseñan los sefaradim al púlpito, ¿sí? a la bamá, a la bimá, al escenario donde nos paramos nosotros los rabinos, los hasanim, donde se lee la Torá, ellos lo llaman la teifá. Piensen qué linda esa simbología que tiene, ¿no? De que en el lugar donde se lee la Torá, donde pasa toda la parte más, donde supuestamente se canaliza lo más sagrado, se llama teifá. Muy lindo. Te dice, vas a subir a la teifá, me vas a subir a la bimá, la Ashkenazí, que entre los sefaradíes dice, va a subir a la teifá, ¿ok? O suba a la teifá para leer la Torá o para tener una día de la Torá, un honor. Entonces dice que cuando Dios le dijo a Noah que entre al arca, a la teifá, entonces nos enseña el Baal Shem Tov, que es el fundador del hasidismo, y nos cuenta que dice que en vez de pensar entra al arca, cambiemos la palabra arca por la palabra palabra. Entonces dijo, entra a la palabra. Ve profundamente en el tema de la palabra, del discurso. ¿Qué palabra? Pregunta Baal Shem Tov. Dice las palabras de oración, las palabras de rezo. Entonces Dios le instruye a Noah, o sea, le instruye a Noah que en realidad esa instrucción que tiene para Noah es una instrucción que también nos lleva a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, lo que significa, de alguna forma, en forma más profunda, dice lo siguiente. Esto está sacado del comentario de la rabina Rachel Barenblatt, cuando habla sobre Parashat Noah. Dice que algunas interpretaciones continúan de la siguiente manera sobre lo que ya dijo el Baal Shem Tov. Y dice lo siguiente. Dice, así como el arca tenía 3 niveles, 3 suelos, como 3
sí, 3 niveles de, de suelos. Entonces dice que nuestras palabras, nuestra forma de hablar, nuestra habla, también tiene 3 niveles. El primero y el más bajo de todo, como sería el subterráneo o el planta baja, sería lo mundano, o la forma de hablar ordinaria, ya cuando insultamos, cuando no ni pensamos lo que decimos, cuando decimos estas palabras que están de más, que tal vez nos relacionan con nuestra cultura, con quiénes somos, con de dónde venimos, pero la verdad es que son innecesarias. Como se darán cuenta, ese habla ha pasado incluso ya a la televisión casi como algo normal, ordinario, ¿sí? Lo ordinario pasó a ser ordinario. Antes no se escuchaba tanto así de la gente que tenga que hablar y necesidad de tener que utilizar malas palabras, necesidad de utilizar estas palabras mundanas que son parte del diccionario, pero que en realidad no nos llevan a una habla limpia. Ese es el subterráneo, como el planta baja de los niveles del habla, ¿sí? Entonces, pues dice que está el habla o el discurso consciente, que es como el piso del medio, digamos, primer piso. Y el último es como el lenguaje sagrado, ¿sí? Que es como el piso más arriba. Entonces, si se dan cuenta y se acuerdan en la historia, había muchas instrucciones de cómo tenía que ser el arca. Tenía que ser de este material, tenía que tener compuertas. Una de las cosas que los rabinos siempre han mirado es el tema este de la palabra, o de esta ventanita llamada Zohar. No Zohar como el libro, Zohar con Tzadi. El Zohar era como una ventanita, si se puede hacer una ventanita así chiquitita, que nosotros no podíamos ver hacia afuera, pero era suficiente ventana como para poder recibir luz de afuera. Era para que entre luz de afuera hacia adentro. Entonces dice la rabina Barenblatt que nosotros necesitamos como personas, como seres humanos, necesitamos espacios de luz en nuestras vidas para que entren en nuestra palabra y en nuestro discurso. Necesitamos espacios de luz en nuestro discurso y en nuestras palabras para asegurarnos que cada palabra que decimos, cada palabra que sale de nuestra boca, ¿sí?, le trae luz a otros y al mundo entero. Recibimos luz para poder dar luz, siempre es la idea. No solo recibimos, no solo damos, ¿sí? Es poder una retroalimentación constante. Y en todo lo que hacemos, también tenemos que dejar que esa divinidad se llegue a nosotros. Una historia parecida que podemos tener con esto es el tema por ejemplo, cuando te sentís down, ¿no? Te sentís como deprimido, te sentís triste. O sea, cuando sentís que tu vida personal y tu mundo general y tu mundo natural, personal tuyo, se está por colapsar. Nos pasa todo, tenemos días y días, ¿verdad? Entonces ese es el momento donde donde vos tenés que entender las palabras de Dios hacia Noah. Make for yourself an ark, ¿sí? Hazte para ti una teivá. Para ti. Entonces pensemos cuál es la teivá personal nuestra, ¿sí? Para poder refugiarnos, para buscar ese refugio personal en ese lugar sagrado. Para cada uno puede ser un lugar diferente. Hay gente que le gusta ir al bosque, tiene un arbolito, tiene una flor o una planta hay un lugar en la casa específico donde le gusta estar, hay gente que le gusta estar en el auto, pero hay gente que también lo tiene internamente, esa teifá que uno puede construir internamente, cerrar los ojos y te imaginas estar en el lugar donde quieras. Ahí está esa teifá balanceándose y llegado también de mucha agua, de limpieza. Y a eso lo llamamos a esa chispa divina de nuestra vida. Podemos completarnos con esa chispa divina. Tenemos esa habilidad con esa chispa divina de reconstruir nuestro mundo espiritual que está roto, ¿sí? Podemos construir ese mundo espiritual que se rompió. Ese arca, esa teifá que construimos, significa para muchos tal vez una mitzvah que cada uno de nosotros quiere llegar hasta la perfección en cualquier situación que sea. Y no importa cuánta resistencia encontremos en el camino. Entonces, si lo querés lograr, no te sientas, metete en ese momento. Eso es lo que llamamos a veces meditación. Eso es lo que llamamos a veces tener nuestro propio arca, nuestro propio santuario, nuestro propio lugar sagrado, que es tan importante de tener. Eso es muchas veces lo que significa
Cuando ves que hay resistencia en tu vida, cuando ves que algo querés lograr y no podés, y tenés esa resistencia, metete adentro. Y decís, yo voy a seguir, porque como Noah, y le tocó escaparse de toda esa maldad y esa oscuridad y encontrarse en su propia teivá adentro por 40 días, no digo por 40 días, pero si se dan cuenta, el rabino Nachman de Breslov decía que leas el Tikkun HaKlali, ¿sí? Una conexión entre 10 salmos durante 40 días también. Entonces el número 40 tiene mucho que ver con todo esto. Hay muchos números, existe el 21, existe, que son 3 semanas, existe el 40, ¿sí? Pero es importante que entiendas que si querés lograr algo en tu vida, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar resistencia, ¿sí? Mismo me imagino, adentro del arca se encontraron muchas resistencias y Noah se encontró con muchas cosas. Y los animales también, pero tuvieron que convivir. Y en estas cuarentenas que nos está tocando a nosotros por doquier y a la máxima potencia, también nos estamos encontrando cosas, pero vamos a lograr que es la paz y poder encontrarnos y poder conocernos mucho mejor. Entonces, esa chispa de vida, ¿sí? Nos da los poderes a nosotros de poder sobrepasarnos a cualquier tormenta que pueda avecinarse. Y sigo mirando el cielo porque veo que se avecina una tormentita. ¿Sí? A cualquier tormenta en tu vida. La tormenta en tu vida puede ser esas cosas que te atormentan, por eso ahí viene la palabra. Me atormenta. ¿Qué te atormenta? Te atormentan muchas cosas. Pero vos lo podés superar. Esta teivá, este momento tuyo, en ese momento de perfección, no, ese momento de donde dejas que las cosas, el timón lo tome Dios, que Hashem tiene esa sabiduría para poder lidiarte y tenés que tener esa fe. Tenés que dejar todo lo de lado, tenés que soltar para poder dejar que el control lo lleve Dios. Y así es como vamos a lograr las cosas. Entonces acá está todo el antídoto de las cosas, de cómo podemos traer más eficacia en nuestras vidas y más serenidad, más paz. Te vas a sentir más paz, más pacífico cuando nos ponemos ahí. Imagínate que Dios está haciendo y vos le pones un timón y querés manejar y vas para la izquierda, es como el GPS. Dios te dice para llegar allá, es ahí. Y vos no, yo que a la derecha, que yo ya me conozco el camino, para la izquierda. Bueno, y Dios te decide ahí tranquilo y dice Ditur, y Kaimahal, y así es como nosotros hacemos lo mismo a veces. No dejamos que Dios maneje el timón y ponemos un timón nuestro y cada vez la embarramos más y cada vez tenemos la necesidad de controlar más y no vemos los resultados que nosotros queremos, las expectativas que nosotros nos ponemos. Deja que Dios maneje también. Vos sos el socio, pero deja que recibas la señal para que vos hagas el manejo cuando Dios te ponga el timón en la mano. Si no hay timón en la mano, no te lo inventes. Y nos enchichamos y nos enfocamos y nos reenfocamos en cosas que no son. Entonces Dios dice, bueno, ¿me vas a dejar manejar o qué? ¿Sí? Entonces, esta chispa divina entre nos, que tenemos dentro nuestro, en donde no hay maldad, donde esa chispa divina es nuestra Neshama, donde nuestra Neshama se encuentra protegida por esta teivá, protegida de nuestros alrededores, de lo que nos hace mal, de lo que nos influencia en cosas malas. Entonces ese arca personal, esa teivá personal es la que nos salva de la corrupción. Esto puede ser comparado a una persona que se está hundiendo en el mar y a alguien le tira una soga, ¿sí? Y que nos podemos agarrar, ¿verdad? Entonces cuando vos te agarrás de esa soga te podés salvar. Entonces ahogarte, hundirte en el mar o en el agua, simboliza el desespero, esa oscuridad que tenemos, ese sentimiento cuando estamos desesperados y estamos siendo impulsivos y no pensamos y no tenemos oxígeno y no nos ponemos la cabeza y enfocamos donde es. Pero siempre tenemos al que nos tira la soga. Y ese es nuestra Neshama. Escuchá tu Neshama. Esos 40 días, esos momentos de cuarentena que incluso puedes sentir solo y te sentís que no puedes estar como vos mismo. Usalo porque te puede beneficiar muchísimo en escuchar tu voz. Hace 2 semanas aprendí, después de tantos años de rezar, que el mejor rezo es el silencio. Y nosotros nos montamos de palabras y nos ponemos en todo y tenemos un libro de Sidur así, un Mahzor así, de libro de oraciones. Y aprendí que el Rav Kook, el primer rabino, el gran rabino de Israel, decía que el mejor rezo es el silencio. Escuchar
la voz de tu Neshama. Escucha la voz del salvavidas, de esa soga que se te tira y te la tiran cuando vos necesitas. Para que puedas elevarte, ¿sí? Desde el desespero, de la situación en la que estás, para poder empoderarte, para poder retornar. ¿A dónde? Al router. Exacto. Al dueño de todo el internet donde nos conectamos. A la raíz de todo. ¿Sí? A esa fuente. Esa fuente que es parte de nuestro Teivá sagrado. Entonces ahora vamos a terminar con una meditación. Les voy a regalar una meditación, nos vamos a regalar todos una meditación. Te voy a pedir que para esta meditación te sientes cómodo, separes tus piernas, las palmas de la mano hacia arriba sobre tus muslos, para que te sientas cómodo. Siempre con apertura de poder recibir la luz y poder recibir información. Vas a cerrar tus ojos y vas a relajarte, vas a respirar profundamente en tiempos de 4, 2, 3, 4. Vas a sostener por 4. Vas a desechar todas las toxinas, todo lo tóxico, las tensiones, las frustraciones, todo lo que no te sirve. Lo vas a desechar de tu cuerpo. Vas a respirar una vez más. 4 tiempos. Nos entra oxígeno, nos entra parte de esta soga con esta chispa divina. Y al largar el aire, desechamos nuevamente tensión, nervios, preocupación. Vas a seguir respirando profundamente y en forma común todo este tiempo que estamos haciendo la meditación. Y te vas a imaginar que estás enfrente de unas aguas turbulentas, de un mar turbulente. Y está lleno enfrente tuyo de unas olas que son amenazadoras. Y eso es lo que tu ojo puede ver en este momento y te da susto y estás aterrado. Y cada vez que esta tormenta choca, esas olas chocan, que son las olas y las aguas de Noaj, que representan nada más que tus preocupaciones. Preocupaciones que vos pones en tu mundo, preocupaciones que tenemos entre nosotros, ya sea tu prosperidad, ya sea tu salud, los chicos, los niños, tus padres, tu futuro, la pandemia. Y vas a visualizar cada uno de esas preocupaciones que te están amachacando, que están derribando. Esas preocupaciones te mantienen ahogado en sí y te dan ataques de pánico. Y en el medio de ese mar de preocupaciones, turbulento, aterrador y tormentoso, hay un zohar, hay una ventanita de luz. Un lugar muy alejado, pero ves que hay una luz que te da paz. Y escuchás desde los cielos una voz celestial que suavemente te dice y te respira y te suspira. Ve al arca, vuela Teivá, ve al arca, ve a tu Teivá. Y escuchás esa voz atentamente y entras en tu arca personal, en donde sea que la tengas, en cualquier lugar del mundo, en el espacio donde vos te inventaste, que es tu lugar precioso y espacioso, y es sagrado, y lleno de luz, y es tuyo, y nadie más puede entrar. Solo vos podés entrar. Y ahora podés flotar por encima de esas olas y ya no te atormentan, porque estás por encima y ya no están aterrándote, ni están encima tuyo, ni te están ahogando. Entonces estás por encima, navegando de esa tormenta y de esas olas de preocupación. No tenés frío, ni te sentís mojado, solamente flotando, con una sensación de paz encima,
por encima, dejando que Dios sea el capitán de ese barco y de ese curso. Y ahora vas a respirar profundamente una vez más. Ay, vas a relajarte mucho más, aún una vez más. Y te vas a relajar, sabiendo que tus preocupaciones se van evaporando, se van diluyendo, porque vos podés confiar en Dios, en Hashem, que Él te va a llevar por costas seguras, por caminos seguros, porque Él es el que maneja el tiempo. Y desde lo más profundo y los centros de tu arca y de tu teibá, vas a sentir cómo esas olas de ese diluvio están por encima y por debajo tuyo. Y adentro, protegido por Dios y por la dirección a la que Él te lleva y por su guía, te sentís a salvo. Te sentís a salvo de adentro de esta teiva, de esta arca tuya. Te sentís a salvo con luz del Creador en tu Neshama, conectándose con palabras de Torah y con luz de Torah, y con palabras de nuestras plegarias y con luz de nuestras tefilá. Y le decís a Hashem, Hashem, sálvame, sálvame, Oshana, Oshana, sálvame. Porque sin vos, sin tu ayuda, sin tu guía, yo me voy a hundir. Sálvame y guíame. Y piensa y siente cómo la presencia de Dios y la experiencia de cómo las aguas se purifican y purifican todo tu mundo alrededor, no solo tu interior, no todo tu interior espiritual, también todo tu alrededor, tu mundo como lo conoces, se va limpiando y te vas limpiando. Y te imaginas entonces cómo cada pedacito de ola y esas espumas que dejan te limpian como una mikve. Te va limpiando, te limpian por todos lados y limpian todas tus preocupaciones y todas tus falencias y toda tu oscuridad, todos tus clipot, todo se va limpiando. Y recordás entonces que ese diluvio de aguas transparentes, ese diluvio de preocupaciones que trataron de engancharte, trataron de meterte y de envolverte, al tener la fe en Dios, en Hashem, en vez de hundirte, te levantó, te inspiró, te elevó en aguas por la teibá, en esas palabras de oración y de aprendizaje. Y sentís ahora como Benoach, como en Noach, en descanso, con lo que dice la palabra Noach, de descansar. Estás completamente llena de paz en tu interior y podés respirar una vez más profundamente. Te imaginas que cuando respiras decís no, cuando vas a exhalar decís no, no, Lo repetís tantas veces como te sientas necesario y recordás que la palabra teivá aparece 2 veces en la Torá, una con Noach y la otra con Moshe. La seguridad que nos da de esa canasta o de ese barco sin timón siempre es la esperanza de la humanidad de poder flotar y salir a flote solo con la guía de Dios y de Hashem. Shabbat Shalom Umevorach para todos. Espero que podamos tener un Shabbat Noach, un Shabbat en descanso y que todas nuestras preocupaciones se tengan una solución, se solventen y podamos limpiarnos de las aguas cristalinas que nos lleguen, conectarnos nuestra Neshama con esa luz para poder agarrarnos y cogernos de la soga del rescate de Dios. Shalom Umevorach para todos. Amén, amén. Muchas gracias, Gastón, muy lindo. ¿Okay? Gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Te veo hoy de noche. Dale. Si Dios quiere a las 7. Amén. ¿Okay? Amén. Ya le dije a tu mamá que pareces un nene. La barba esa te hacía muy viejo.
Parece. Te quiero, viejo. Un abrazo. Igual, Chao, chao, un abrazo. chao, querido.